Hoy, hermanos, damos gracias nuevamente al Señor por permitirnos estar juntos para tomar su palabra, para abrirla, para estudiarla, para ver qué realmente el Señor nos manda a nosotros como sus hijos, cuál debe ser nuestra conducta y cuál es su mensaje a los hombres, llamándolos a que vuelvan a Él, a un arrepentimiento verdadero a través de su Hijo Jesucristo, y a su iglesia a ser edificada a través de su santa palabra por el poder de su Espíritu. Entonces vamos a leer el pasaje que tenemos ante nosotros en el día de hoy. Estamos en Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33. Entonces hoy vamos a tratar de enfocarnos más bien en los versículos del 25 al 33. Según el Señor nos permita. Dice aquí la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos, Señor, que nos des luz, que nos des, oh Señor, humildad, que nos permita reflejar estas imágenes que tú en tu palabra dices que tanto hombres como mujeres debemos de emular, porque esta es tu voluntad, porque en esto tú eres glorificado. Mira, Señor, que te pedimos tu socorro, tu ayuda, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El pasaje de Efesios 5, del 22 al 33, presenta el matrimonio como un reflejo del Evangelio, las buenas nuevas, una ilustración de la unión entre Cristo y la iglesia, a través de los roles del esposo y la esposa. A continuación, se destacan los puntos claves que se exploran en este estudio: la sujeción de la esposa al esposo como reflejo de la relación de la iglesia con Cristo, el amor sacrificial del esposo por su esposa como imitación del amor de Cristo por la iglesia, el significado de ser una sola carne en el matrimonio y su relación con la unidad entre Cristo y su iglesia, el matrimonio como testimonio del Evangelio para los hijos y los no creyentes, y los desafíos de vivir los roles establecidos por Dios para el esposo y la esposa, y cómo superarlos con la ayuda del Espíritu Santo. De las cosas que nosotros pudimos ver la semana pasada, vimos el versículo 22, donde habla claramente que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, no a otro hombre, sino a su marido, como al Señor. La sujeción de la esposa, el apóstol habla en estos términos, utilizando un término que la llama a un acto voluntario de amor y devoción, pero a pesar de que es voluntario, que no es una sujeción obligatoria en el sentido del hombre sujetar a su esposa, es un mandato de Dios. O sea que no podemos obviar eso. Y esto refleja la obediencia de la iglesia, la obediencia que tiene la iglesia hacia Cristo. No implica inferioridad, sino cooperación en el diseño divino, con la mano que obedece, como una mano que obedece a la cabeza en un cuerpo.
la esposa debe honrar a su esposo con respeto y dedicación, como lo haría con Jesús, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice en Tito 2:5. En Marcos 10, 42 al 45, se nos muestra que el liderazgo y la sujeción en el reino de Dios son actos de servicio, no de dominio. Por eso Jesús le decía a sus discípulos que su manera de servir no debería de ser como aquellas del mundo, como el faraón, como Nabucodonosor, rey de Babilonia, que eran unos hombres que gobernaban con mano férrea sus naciones, sino que debía de ser bajo el estandarte o el emblema de la humildad, del reflejo de Cristo. En el versículo 23 vimos que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él su cuerpo. Entonces el esposo es la cabeza o kefalé, no porque sea superior en el sentido de su dignidad, sino por el precepto divino o el mandato de Dios. Hay una distinción en el diseño, y esto es así en toda la naturaleza. Nosotros vemos que aún en el reino animal, nosotros vemos que los animales de género masculino se manejan de una manera distinta. Dios ha puesto un diseño en su creación, y estas cosas se ven aún en las elecciones de las carreras. En Holanda se hizo, desde el 70 hasta la fecha, se hizo un experimento donde a las mujeres se le daban becas para que estudiaran carreras que generalmente estudian los hombres, y fue un fracaso total. Las mujeres siempre en lugar de irse a la área de ingeniería y ciencias puras, generalmente iban hacia la área de educación, que tenían más que ver con la educación, con la salud y el cuidado, la sociología también. O sea que en cierto modo, aunque muchas personas no lo quieren comprender así y le dicen que esto es un diseño forzado de la sociedad patriarcal y masculina, realmente no, hay ciertas distinciones internas, tanto del hombre como de la mujer, que Dios puso allí. Y Dios dice en 1 Corintios 11:3 que había puesto al esposo como cabeza de su mujer, reflejando el liderazgo de Cristo sobre la iglesia. La unión matrimonial ilustra esa unidad profunda entre el Señor y su pueblo, dice Gordon Fee, comentarista. En el versículo 24 vimos que la iglesia está sujeta a Cristo, llama a la esposa, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a su marido en todo. La sujeción de la esposa es en todo, es un llamado en lo general, pero está bajo la sombrilla de aquellas cosas que son agradables a Dios o conforme a la voluntad de Dios. No se tolera pecado o abuso, y la esposa debe actuar con amabilidad, evitando ser una gotera continua para su esposo, socavando la imagen de Cristo. Eso es muy importante, porque nosotros vemos el ejemplo también en el mismo libro de los Hechos, cuando los fariseos le dicen a los apóstoles que hicieran algo que no debían de hacer, porque el Señor le había dado un mandamiento distinto. Y ellos dijeron, miren, no le faltaron el respeto a las autoridades, no maldijeron al sumo sacerdote porque no era correcto hacerlo, sino que dijeron, miren, la palabra de Dios nos manda otra cosa, no podemos hacer lo que es contrario a Dios por obedecerlo y agradarlo a ustedes. O sea que hay un estándar a pesar de eso, pero todas las demás cosas en las que no está involucrado pecado, entonces dijimos claramente que las Escrituras manda a la esposa a sujetarse a su marido. Ejemplos bíblicos vimos como Abigail no siguió el mismo camino que su esposo Nabal y preservó su casa. Cuando David iba de camino a la casa de ellos para destruir a toda esa familia, esta mujer fue sabia y fue y recibió a David y le dio todo lo que él y sus hombres necesitaban y preservó esa casa. Esto entonces muestra cómo confrontar con humildad y sabiduría, reflejando el Evangelio en el matrimonio. La mujer debe de tener ese carácter, y el mismo
la misma epístola de Pedro nos habla de esa manera, que la mujer debe de ganar a su esposo a través de su amabilidad, de su humildad, de un espíritu afable. Entonces, que en el día de hoy nos vamos a enfocar en el versículo 25 al 33, como ya dije. Y dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. La pregunta que me hacía yo es: ¿de qué manera Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo vemos nosotros a través de las páginas de las Escrituras ejemplos claros en el que Cristo nos muestra un ejemplo en que nosotros podamos seguir sus pasos? Bueno, yo pude conseguir algunos ejemplos. Dice aquí, se entregó, una de las maneras es que Él se entregó por ella, como dice aquí mismo, y se dio a sí mismo por ella. Eso es como que se puso en las manos de hombres malos por hacerle un bien mayor a ellos. Y eso lo vemos también en Juan capítulo 10, versículo 11. También pensó en ella antes de la creación. Considera, piensa cómo hacerle bien a su esposa, así como Cristo pensó en la iglesia. Hace planes. Promete, número 3, promete estar con ella en las pruebas. Mateo 28, 20. La santifica con su palabra. La santifica. La purifica con su sangre. 6. La protege con celo. Es cuidadoso de ella. La guía con su espíritu. Intercede por ella. Hebreos 7:25. La prepara como novia gloriosa. Y un día volverá por ella para coronarla de gloria. El esposo, por lo tanto, debe de amar sacrificialmente, imitando, siguiendo los pasos de Cristo. Nosotros debemos de, por lo tanto, poner a Jesucristo como nuestro ejemplo a seguir. El hombre debe de tener sus ojos puestos en Jesús y aprender bien de Él. Si el hombre está lleno del Espíritu Santo, esta debe ser la conducta que debe de reflejar. Un hombre que no hace esto no está lleno del Espíritu Santo. No importa lo que diga. O sea, hay una conducta. Por eso es que dice las Escrituras, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como también dice otra palabra, que nosotros ponemos nuestros ojos en Él y seguimos la meta del blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nosotros seguimos en pos de Él. El modelo no es ser un dictador como Rafael Leonidas Trujillo, donde el hombre está sentado en una silla en su casa y ahí no se le podía hablar a ese hombre. Ustedes saben que gracias al Señor los tiempos han cambiado, pero muchos de ustedes saben, quizás tuvieron padre o abuelo, que había que tener mucho cuidado hasta caminando por el frente de ellos. No se podía salir de la habitación, había que tener mucho cuidado, papá se respeta. Esas son actitudes que nosotros, lamentablemente, son propias de pecado, de confusión. Sí, gracias al Señor, esos hombres tenían cierta gracia común. No se está diciendo que eran completamente malos, porque hay muchas cosas buenas que se aprendieron. Y hasta el día de hoy la gente discute de esos temas. ¿Cuál es mejor, la crianza de antes o de hoy? Bueno, yo les puedo decir una cosa. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Jesucristo. Ese es el ejemplo que un hombre debe de seguir, que debe de emular. No es Trujillo, tampoco es Brad Pitt. No es un hombre que sea un picaflor, que se vea como un actor de cine, James Bond, que va por el mundo y tiene esta mujer, tiene la otra, en cada puerto tiene una. Oh, ese es un hombre, ese es un macho. Ese no es el modelo que Dios nos manda como hombres, que debemos de seguir, sino el ejemplo de Cristo, quien se entregó. Fíjense cuál es la característica de este hombre que ama a su esposa, que debe de seguir el ejemplo de Cristo. Se entrega por su esposa, por obediencia al Padre y amor para salvarla y santificarla, como aparece en otros pasajes de las Escrituras. Vemos el patrón bíblico que el Señor nos da en Filipenses 2, 5 y 8, y siempre quisiera ser que uno siempre termina allí, porque lo que vemos es a Jesús despojándose de sus ropas reales para hacernos a nosotros bien, humillándose, desde que nació en un pesebre, hasta la muerte en una cruz, por causa del amor
de salvar a su pueblo, porque llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tiene algo en su mente, en su corazón, rescatar a su iglesia. Entonces, ejemplos, ese es uno de los ejemplos bíblicos principales, ver ese sacrificio. Si un hombre quiere aprender bien, si quiere buscar cuál es el modelo, debe de enfocarse en esos pasajes. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo debo de actuar? La cuestión aquí no es esforzarse en subyugar a la esposa, sino aprender cómo nosotros reflejar más a Cristo en nuestras vidas. Entonces, hay un ejemplo que alguien da de un hombre que se llamaba Aemilius Paulus y su esposa se llamaba Papiria, un nombre bien raro. Dice que Aemilius Paulus se casó con Papiria. Papiria era hija en el primer siglo, en tiempos de Cristo, de un cónsul romano. Esta mujer era de una familia bien interesante y no de poca relevancia. Pero este hombre, a pesar que esta mujer le dio hijos, de que le dio estatus, llega un momento que él dice que se quiere divorciar de ella. Entonces la gente le trataba de aconsejar y dice Paulos que lo que sucede es que ustedes, se quitó un zapato y dijo, ustedes ven este zapato, se ve nuevo y agradable, ¿verdad? Pero ustedes no saben si tiene una espina que cuando yo camino me molesta. Entonces, en aquel entonces, tanto la cultura grecorromana como también en algunos casos la judía, la mujer era vista no como una ayuda idónea, sino como un objeto dentro de la sociedad. Cuando viene entonces el cristianismo, cambian el concepto, la visión que el hombre y la sociedad debe de tener en cuanto a su esposa, la mujer. Porque entonces ilustra el contraste de esa sociedad con un amor sacrificial como el de Jesucristo. Aún la sociedad judía sí la consideraba que era ayuda idónea, pero tenía un lugar menor dentro del hogar. Era un ciudadano de segunda clase. Cuando viene el cristianismo dice, no, tú tienes que morir por ella como Cristo murió por la iglesia. ¿Cómo? Pero si yo tengo que morir por ella como Cristo, entonces tú me estás mandando a que termine en una cruz por esa mujer. Bueno, exactamente lo que te están mandando las Escrituras. Es la imagen que manda del hombre. Me trae a la memoria un caso muy particular de una mujer que tenía 2 hijos, una hembra y un varón. La hembra se casó y tenía un esposo que le daba de todo, mantenía a esa mujer, no trabajaba, tenía su casa bellísima, preciosa. Ese hombre se encargaba de todo y esa suegra estaba encantada por ese yerno, ¿verdad? Estaba encantada de esa mujer. Bueno, pues se casó también su hijo. Y entonces el hijo comenzó también a darle de todo a su esposa, la tenía bien en su casa, la mujer no trabajaba, pero ahí no le gustó a su mamá. Dijo, papá, pero mi hijo, tienes que despertar porque esa mujer te está explotando a ti. Oh, pero cuando era su hija, estaba contenta. Pero entonces ahora, como el hijo que tiene que hacer lo mismo, entonces ahora se queja. En el cristianismo nosotros, como las madres que están aquí, las abuelas, tienen que aprender bien estas cosas para que sepan cuál es la instrucción que deben de darle a sus hijos, tanto hombres como mujeres. Porque el mundo allá afuera tiene su propia manera de pensar de las cosas, como qué es la imagen de un hombre. Y nosotros sabemos que cada vez, a medida que el tiempo pasa, hay una mayor degeneración de los roles del hombre y de la mujer. Entonces nosotros debemos de ser llenos de la palabra de Dios para que nosotros sepamos, tengamos entendimiento, comprendamos, como decía este mismo epístola de Efesios, que seamos conocedores, no necios ni ignorantes de la voluntad de Dios. Entonces,
¿Cómo muestra Jesús su amor por la iglesia? Él dio su vida por ella y siempre la cuida. Ferguson dice que el esposo debe vivir un amor de cruz, buscando la santificación y el crecimiento espiritual de su esposa. El Evangelio es el manual para amar. El esposo existe para bendecir, vivir y sacrificarse por su esposa, llamando a esposos a ir en pos de la imagen o detener su ministerio hasta que haya intención de resolver sus diferencias de una manera que sea clara a la congregación. Lo que quiere decir que si nosotros estamos teniendo problemas y hay un impasse, algunas veces tenemos que tomar un año sabático, o llámelo como uno quiera llamarlo, y sentarse hasta que uno resuelva esa situación. Porque hay una imagen que ha de ser preservada dentro del pueblo de Dios. Y fíjense una cosa, ninguno de nosotros es perfecto. Nosotros todos nacemos en pecado, porque somos hijos de Adán y Eva. Tenemos un pecado remanente dentro de nuestro corazón, los que son creyentes. Y los que no, siempre lo hemos tenido desde que nacimos, el pecado original. Y la paga del pecado es muerte. Y la imagen que nosotros debemos de reflejar está distorsionada, corrompida por causa de nuestras transgresiones. Pero entonces, ¿qué sucede? En Cristo somos llamados a volver, la imagen de Dios debe de ser nuevamente renovada, ha de ser renovada en nosotros. Entonces debemos, por lo tanto, el propósito de la iglesia es que cada hombre y mujer sea un reflejo claro de la imagen de Cristo y la iglesia. De Cristo y la iglesia. Y si no son perfectos, debe de haber una intencionalidad constante, porque no serán perfectos hasta que el Señor venga, de seguir creciendo, de que andan buscando esa meta, de que van en pos de eso. No de que hay un conflicto y que todo está normal. No, eso no es posible. Tenemos que considerar, buscarla y examinarnos y resolver cualquier inconveniente o conflicto que exista. Eso es así. Eso nos manda la palabra de Dios. No nos podemos engañar. En el versículo 22 y 27 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Cristo purifica a la iglesia con su palabra y su espíritu. Y como en el nuevo pacto, dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces hay algo muy interesante que sucede aquí. Nosotros somos purificados al estar expuestos a la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, entonces nosotros nos damos cuenta de la condición espiritual en que nos encontramos y estamos desobedeciendo a Dios. Entonces decimos, Señor, he aquí tu mandato, ayúdame entonces a aplicar tu verdad para entonces yo vivir una vida santa delante de ti. Purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto recuerda la purificación en la Torá. Cuando había una mujer que tenía menstruación, tenía que purificarse con agua y durar cierto tiempo, como lo mismo si alguien venía de la guerra, tenía que durar un tiempo de purificación luego de haberse lavado. Si alguien estaba enfermo de alguna enfermedad, también tenía que lavarse y durar un tiempo. En relación con Yahvé y Israel, también aparece en Ezequiel capítulo 16, que Israel era una virgen, pero que estaba desnuda en su sangre. Y Dios vino y la lavó, la limpió, le puso ropa, le puso ungüento, le puso joyas. Fue desde una persona, como si fuera un abortivo en la tierra, sin nadie que le importara, a Dios llevarla a ponerla como una reina. El esposo, por lo tanto, debe de guiar a su esposa hacia la santidad
mediante la palabra y un ejemplo piadoso. Porque puede decir, no, yo te voy a leer la Biblia aquí, siéntate ahí para que tú seas santa, pero yo voy a vivir como yo quiera. No puede ser así. Tiene que vivir un ejemplo piadoso. Busque, por lo tanto, cada hombre un plan de lectura bíblica o lea un libro con su esposa, que hay muchos y muy buenos disponibles, y pídale al Señor que lo ayude a emular, a caminar en pos de la santidad, juntos. Pregunta, ¿cómo separó y purificó Cristo a la iglesia? La compró con su sangre y la purifica a través del lavamiento del agua por su palabra, por el poder de su Espíritu. En Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre, hablando acerca de los toros, que se limpiaban los pecados, los sacrificios en el santuario? Y entonces él dice, si eso limpiaba, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo? Salvación, purificación, la obra del Espíritu y la palabra revelada de Dios. Esto que te predico es la voz de Dios, del Espíritu, llamando a cada uno a que examine su vida y se purifique. Fíjense lo que dice también cuando Jesús fue a donde Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo algo muy interesante. Dijo, he aquí uno que el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No solamente con agua. Entonces, ¿qué tiene de interesante eso? La palabra que aparece ahí es pir, de donde viene la palabra pirómano. ¿Ustedes saben algún pirómano? Uno de esos que es gente que comienza a prenderle fuego a las cosas que tienen problemas. De esa palabra pur quiere decir purificar también. Usted sabe que el oro, en su estado primario, tiene que pasar por un estado de purificación. Tienen que limpiarlo, ya sea con, exactamente dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro se somete al fuego. Pues de la misma manera, el Espíritu Santo tiene esa función dentro de nosotros, la palabra, nos purifica, viene a cambiar lo que nosotros somos, tiene que ir perfeccionándonos. Y cuando nosotros nos ponemos entonces esa palabra, entonces el marido tiene el propósito, el llamado de que haga eso. Tiene que estar velando, tiene que ser un sacerdote dentro de su hogar. Cristo prepara a la iglesia para ser santa y sin mancha también, dice el pasaje, presentándola como una novia gloriosa. El esposo debe liderar con el ejemplo para que su esposa crezca en santidad, reflejando a Jesús en el hogar, cuidando con los que, y tenemos que tener cuidado, como aquellos que nos advierte 2 de Pedro, capítulo 2:13, que dice, recibiendo el galardón de injusticia, ya tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicia y mancha que quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hay personas que tenemos que tener cuidado con ellos, que están recibiendo constantemente palabra. Y tenemos que rogar y suplicar a Dios que entonces nos dé paciencia, que a pesar de lo que conocen y han escuchado, siguen recreándose en sus errores. No crecen, no avanzan. Entonces algunas veces eso trae como dolor, trae un poco de desilusión. Entonces tenemos que comprender que también, lamentablemente, nosotros queremos o cada uno de ustedes puede querer ver ciertas cosas en otras personas y no la ve. Hay personas que van más al paso, hay otros que son duros de corazón. Son duros de corazón. Dice que el mismo sol que derrite la cera también endurece el barro, dice Matthew Hendricks. Entonces, pregunta, ¿debe ser nuestra meta que nuestra esposa sea santa y sin mancha? Sí, mediante el liderazgo y el ejemplo piadoso del esposo,
y el uso adecuado de las Escrituras. En el 28 y 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pregunta: ¿amas a tu esposa como a ti mismo? La respuesta debería de ser así. Dice, si cuidas tu cuerpo cuando tú tienes frío, ¿verdad? Aquí hace mucho frío en invierno. ¿Qué nosotros hacemos cuando hace frío en invierno? ¿Tú sales para la calle en pijama? ¿O te pones una franela? No, ¿verdad que no? ¿Qué tú haces? Te pones un coat. Tú no te quieres enfermar. Tú estás pensando de que tú tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, que no es tuyo, sino del Señor. Tú quieres tener cuidado. Tú te pones un coat. Si tú tienes alguna enfermedad y te dice el doctor que te da una receta, tú vas y la compras, porque tú quieres mejorarte, tú no quieres andar enfermo. Pues de la misma manera, tú debes de estar pendiente, cada uno de nosotros, a las necesidades de nuestras esposas. Es tu cuerpo, dice las Escrituras, ¿verdad? Y si el cuerpo tiene frío, búscale un abrigo. Si está enfermo, búscale la medicina. Tenemos que estar pendientes a eso. Y a veces algunos son más abusados que otros. Hay hombres que están arriba de eso constantemente, son muy bendecidos en cuanto a su entendimiento. Hay otros que necesitan ayuda. Entonces, si necesitan ayuda, pídanla, búsquenla. Y algunas veces se la ofrecemos aunque no la pidan. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.